Oni, bienvenido, te escuchamos, adelante. Así es, Raulito, buenos días también para ti. Un placer coincidir contigo en esta mañana de martes y al igual que con ustedes, amigos televidentes, es un placer estar aquí en esta mañana también para ustedes. Hoy, bueno, tengo por acá una producción discográfica que lleva mucho tiempo en el mercado nacional. Es una producción que no es nueva, pero tiene una actualidad y una trascendencia, yo creo que extraordinaria, no solamente por la música que anida, por la música que arropa, sino por su protagonista, lamentablemente fallecida hace poco más de un año, y que tenemos siempre que recordar con cariño, con música, con alegría, porque bueno, aunque la muerte es triste, pero no vamos a recordarla con tristeza, ni mucho menos. Estoy hablando de Mayra Caridad Valdés, una de las más importantes artistas en su conjunto de nuestra cultura, de nuestra música. Digo artista porque fue una mujer que se destacó en la música, pero tenía un histrionismo y tenía una fuerza en el escenario extraordinaria. Tengo por acá esta producción, que es la que les quiero comentar, que se llama Batalá, estoy aquí. Es una producción ya con varios años de realizada, se hizo, aquí estamos viendo la portada, en el año 2007, por la casa discográfica Colibrí, una casa, bueno, como todos conocen, con un catálogo y con una incidencia, creo que extraordinaria en la producción de discos y en la consolidación y proyección de buenas producciones, es decir, del jazz, de la música cubana, de la trova, bueno, de varias aristas de la discografía. Aquí estamos viendo el interior del disco. Y decía, una producción del año 2007 con, bueno, los créditos los tenemos por acá también, todos los autores, etcétera. Y luego voy a mostrarles una curiosidad que tiene esta producción por dentro. Y bueno, ahí están viendo ustedes, amigos, los autores. Bueno, un clásico de Kenny Dorham, Chucho, no solamente como hermanos de Mayra, sino como uno de los grandes músicos, productores, arreglistas de nuestro país, Benny, Juanito Márquez, Ñico Roja, Pedro Luis Ferrer y Chucho. O sea, son los autores. Y hay algo curioso, antes de mostrarles lo que les había prometido del interior del disco, que tiene que ver con la dramaturgia del disco. Bueno, hay un solo estándar de jazz internacional, en este caso es este tema On the Green Dolphin Street, un tema de Kenny Dorham, como dije, pero también hay un estándar cubano, porque si hay estándar del jazz norteamericano, también hay ya estándar del jazz cubano, que es el mambo influenciado, como pudieron apreciar ustedes cuando nuestra cámara hizo el paneo. Importantísimo esta versión de mambo influenciado, uno de los temas más difíciles, más conocidos, reconocidos y versionados de la autoría de Chucho, pero versionado por muchísima gente, no solamente en Cuba, sino por muchos músicos en el ámbito internacional, y que Mayra asume con una espontaneidad y una fuerza extraordinaria. Aquí, bueno, en el disco confluyen, como dije, músicos, bueno, no lo había dicho, lo voy a decir ahora, músicos invitados que conforman también una playa de grandes artistas. En primer lugar, el cuarteto de Chucho, en aquel momento, que estaba integrado por Chucho en el piano, Juan Carlos Rojas, el Peje, en el drums, Yarol de Abreu en la percusión y Lázaro Rivero, el Fino, en el bajo. Era su cuarteto de aquel momento, que luego, bueno, como ustedes conocen, si saben un poco la historia de Chucho, también se basó este tipo de cuarteto en lo que ya venía haciendo Chucho en formatos más pequeños. Luego desemboca, perdón, desemboca en una agrupación un poquito más grande cuando adiciona a Dreiser Durruti en los batá y a otros músicos como Milián Molote, o sea, Renato Milián Molote en la trompeta y otros más. Y entonces hace un proyecto llamado The Afro-Cuban Messengers, basado en los Jazz Messengers de los años 40 en los Estados Unidos, del cual Kenny Dorham es fue uno de los integrantes, o sea, el que hace este estándar, o sea, el estándar que Mayra compila en esta producción pertenece a uno de los músicos que perteneció a aquella agrupación tan famosa, los mensajeros del jazz, de Jazz Messengers. Y bueno, ya dije, Milián está invitado en el disco, Dreiser Durruti, Haroldi, como dije, Eric Larón de Guevara, haciendo también uso, o sea, participando como batalero, o sea, haciendo tambores batá, también percusiones, César López en el soprano, en el saxo, perdón, en el alto, Germán Velasco en el soprano, Maraca en la flauta, Elmer Ferrer en la guitarra, Carlos Emilio Morales, ya fallecido lamentablemente, pero bueno, Carlos Emilio también, guitarrista emblemático de nuestra música, fundador junto a Chucho Iraquere. Y bueno, les quiero mostrar, antes de seguir hablando de los invitados, el arte interior de esta producción, para dar fe del respeto, el cariño que
creo que va a tener siempre Mayra Caridad Valdés. Aquí tenemos unas palabras preciosas que hizo para esta producción Pablo Milanés, bueno, Chucho como productor. Aquí tenemos que no solamente ver a Chucho como hermano, sino verlo como un productor que también ha hecho muchísimas cosas con la música, no solamente dentro del jazz, ¿no? Sino que tiene que ver con la música, con la trova, con otras importantes manifestaciones. También está Silvio por acá, vamos a irlo viendo. Silvio también hizo unas palabras, o sea, redactó unas palabras preciosas para esta producción y yo creo que todo está muy bien hilvanado desde el punto de vista del diseño, con los colores, la tipografía, las fotos de todo el arte final del disco, con los invitados. Bueno, yo creo que es una información muy certera, muy coherente desde todo punto de vista. También tienen que entender, o tenemos que entender que son discos que pueden llegar a diferentes confines, a emisoras de radio, a melómanos, a aficionados, a mucha gente que tiene también derecho a saber parte de esta historia. Decía, Mayra, una de las grandes voces de la cultura cubana, el jazz cubano. Yo recuerdo que yo tuve la dicha y el gran honor de escribir, cuando Mayra fallece, unas pequeñas notas, digamos, unas palabras para una crónica sobre el significado de Mayra en mi columna del diario Granma, digital y en versión impresa. Y yo decía en esa crónica o en ese acercamiento a la obra que Mayra no solamente es el tsunami, es decir, la mujer telúrica que deja una huella o que dejó una huella en la música cubana. Yo creo que Mayra es ese ser que iluminaba con su voz, con su histrionismo, con su carácter, con su ímpetu, que iluminaba cada escenario. Yo creo que la discografía cubana, también lo reseñé en ese momento, y lo vuelvo a decir aquí, la discografía cubana yo creo que va a estar siempre en deuda con Mayra, porque no fue grabada lo suficiente. Una mujer admirada, venerada, seguida, codiciada en los grandes escenarios del mundo, también en Cuba, y creo que hubo cierta, digamos, pereza en cuanto a tenerla aún más en nuestra discografía. Participó como invitada en muchos discos, tanto de Chucho como de otros artistas, pero discos propiamente muy pocos. O Para Atrás Estoy Aquí es uno de los pocos discos que pudo hacer en su carrera, y hoy por hoy podemos pensar o ver jóvenes que siguen este legado, que no abundan tampoco, ¿no? Por ejemplo, yo creo, y me atrevería a asegurar, que dentro de ese estilo del jazz vocal, dentro del estilo de la improvisación, dentro de este estilo también de abordaje del bolero, porque no solamente fue una destacada intérprete del jazz o de jazz, sino también de la música cubana. O sea, si en Estados Unidos hubo una Ella Fitzgerald, por ejemplo, si hubo una Aretha Franklin, si hubo una Sarah Vaughan, por ejemplo, por citar nombres importantes, yo creo que tuvimos la suerte de tener a una Mayra Caridad Valdés, que no abundaban. Es decir, en Cuba, este tipo de artista que de pronto saltara a improvisar y lo hiciera tan bien y tuviera todo ese manejo, ese dominio escénico, creo que, sin temor, o bueno, quizá me equivoque, pero creo que Mayra tiene todo el respeto y es una de las grandes y de las pocas que han incursionado en ese tipo de estética. Una mujer que no de ahora, o sea, desde muy joven, pudiendo hacer otros géneros de la música cubana, pudiendo inclusive ganar más dinero, pudiendo hacer una carrera distinta, si vamos a hablar en términos más comerciales o en términos económicamente mucho más asequibles, más rápidos, pudo haberlo hecho y sin embargo no lo hizo. Se quedó en la parte más difícil, como se puede decir, de la historia, apostando por el jazz, defendiendo el jazz y a la música cubana. En el disco, como dije, hay toda esta banda que les he mencionado, conformada por estos músicos, Dreiser, Maraca, César, bueno, todos los que mencioné, y hay temas, por supuesto, dentro del estilo del Latin, o sea, del Latin Jazz, dentro del estilo de la descarga, dentro del estilo del poco también con elementos de timba, con elementos de mucho más fusionados.